Entonces les decía, voy a volver aquí al After Effects, que nosotros no hemos trabajado pues en una lógica del 2D como les comentaba, y ahora vamos a incorporar como el tercer eje el Z, y para ello lo más viable sería asumir que las vistas se vuelvan un aliado para poder ver la perspectiva y desde otros puntos. Casi todos los programas o softwares de 3D asumen la posibilidad de que esto me ayude a mirar cómo es el comportamiento, sobre todo cuando elementos quedan solapados o detrás unos de otros. ¿Listo? Hay que decir que el comportamiento de 3D se le puede generar a cualquier tipo de recurso que yo tenga sobre After Effects: videos, fotografías, textos, capas de formas, cualquiera puede entrar en esa dinámica. ¿Listo? De hecho, vamos a iniciar entonces con un texto. Voy a poner aquí cualquier cosa, clase After Effects. Ahí está. Y vamos a poner un background, un sólido, para poder entonces contrastar cómo funciona el asunto. Ahí está, pongámosle un grisecillo claro. Ahí lo tenemos. Entonces, para poder empezar a consolidar o mejor a manejar una capa en 3 dimensiones, debemos ubicar esta botonera de conmutadores que puede estar oculta a veces por este elemento, ¿cierto? Debo dar aquí clic hasta que ubico este elemento y vamos a dirigirnos al último, que es justamente este cubito que dice capa 3D. Permite manipular esta capa en 3 dimensiones. Entonces, yo puedo habilitárselos a las capas a las que necesite que tengan ese comportamiento. En este caso solamente va a ser para el texto. Una vez yo lo ubico, entonces aparece esto que se conoce como un gizmo. Es este modificador a partir de flechitas, el cual ha cambiado o aparece mejor y cambia de plano todos los modificadores que nosotros teníamos anteriormente. Voy a descliquearlo un segundo para mostrarles. Si yo presionaba la tecla R de rotación, ¿qué iba a aparecer? Que este elemento pues puedo rotar obviamente, pero solamente existía un valor. Si yo habilito, el conmutador de 3D, fíjense que ahora el panel de rotación, por ejemplo, ha cambiado y ha asumido como nuevos valores de modificación, dándome entonces qué posibilidades. Este tipo de elementos, por ejemplo, que se hagan rotaciones en la capa como si se tratase de ya un elemento mucho más interesante, ¿sí? Ya que separe esta capa sí me indica que hay un trabajo mucho más juicioso en 3D, correcto, que esté aquí contenido como un plano y luego entonces venga y se levante. Se da la posibilidad de hacer modificaciones o rotaciones, fíjense, en esta dinámica, intentando generar perspectiva, o por último tendríamos pues la rotación en Z, la cual sería como la más habitual o la que ya nosotros conocíamos. Entonces, de estas posibilidades nace que yo pueda asumir que el texto tenga diferentes virtudes o pues que empiece a tener ese tipo de cadencias. ¿Listo? Sin embargo, pues hasta aquí no se ve de hecho como que muy funcional el 3D, pues porque todavía o hasta ahora lo estamos empezando a determinar. ¿Cómo hacemos nosotros para poder empezar a hacer una lectura de la mesa de trabajo cuando tenemos esos elementos? Les comentaba, las vistas como un aliado. Yo normalmente, Sergio Abello, trabajo con 2 vistas, con ello es suficiente, pero pues si alguien quiere asumir cualquiera otro de los paneles va a estar bien. Yo en este caso voy a pasarme a 2 vistas, las cuales me va a tener la siguiente lógica de trabajo. En este lugar, en el sector derecho, se va a quedar lo que se llamará cámara activa de aquí en adelante, el cual es como el resultado, ¿sí? Todo lo que yo vea en esta vista es cómo va a quedar el render, pongámoslo en esos términos, y estas vistas, cualquiera que fuese, solamente una o 3 más, se van a convertir en vistas de referencia para ver el comportamiento de las capas. Entonces, esta, les digo yo, es de las que más me gusta porque es la posibilidad de asumir como desde una vista superior, un plano cenital el asunto, y empezar a ver sobre todo el eje Z en operación, porque me habla de distancia. Aquí parece que fuera simplemente una modificación de escala, pero aquí vemos entonces que sí hay una relación directa en cuanto a qué es lejos y qué es cerca. Empecemos o traigamos mejor otro elemento. Vamos a traer aquí alguna imagen. Traer este, por ejemplo, chulito PNG. Lo ponemos aquí en la mesa de trabajo, ¿cierto? Le voy a decir que sea una capa 3D. Vamos a verificarle un poco su escala y empezamos a entender que ahora sí hay elementos que es adelante y que es atrás a partir de esta lógica, ¿no? Fíjense acá, no sé si alcancen a verlo bien. ¿Qué tenemos? Esta capa de texto que sería la que está más atrás y esta capa que sería chulito la que está adelante. Justo aquí en este momento yo la estoy sobrepasando. Bien, entonces
¿Cuál es la virtud o posibilidad de tener capas 3D dispuestas dentro del After Effects? Pues poder generar una cámara con las cuales yo entre a navegarlas o entre a buscarlas y generar los recorridos simulados, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos visto acá dando clic derecho en el área vacía que hay un panelcito que es nuevo donde podemos generar, bueno, los textos, los sólidos. Ahora nosotros vamos a involucrar estos tres elementos. Tal vez hoy no tan juiciosamente luz y cámara, simplemente las voy a nombrar de referencia porque necesito una explicación como mucho más profunda, pero pues vamos a ver de una vez cómo es su funcionamiento. Si yo genero una cámara, ¿cierto? En este caso, por eso les decía que hay muchas cosas por explicar, no se preocupen, dentro de 8 días vamos a darle el tiempo necesario. Se da la posibilidad de que ahora esos elementos que están allí puestos sobre la mesa de trabajo se interpreten a partir de lo que yo entonces les estoy restringiendo, ¿correcto? Eso entonces me dará unas posibilidades muy interesantes de desarrollo porque puedo entonces asumir que hay diferentes niveles de profundidad de campo, hay cosas más lejos o cosas más cerca y eso pues, podrá potencializar entonces nuestro trabajo. ¿Claro entonces? Hasta aquí. Bien, entonces, si eso sucede con las capas 3D, aparece el objeto nulo como el siguiente elemento por descubrir, con el cual vamos a darle como unas definiciones previas antes de verlo ya sobre la plataforma. Lo primero que pasa con el objeto nulo es lo siguiente, tiene como unas características. No es un objeto visible. Es la primera característica del objeto nulo. Es decir, yo lo genero y él no tiene una representación gráfica en mesa de trabajo. Se ven unos pequeños, como unos punticos, una línea guía, ¿cierto? Pero no quiere decir que tenga un aspecto visual como tal. ¿Bien? De allí que entonces su función principal es la de ser un controlador. ¿Sí? Eso es la virtud número uno de un objeto nulo. Ser un controlador significa que él pueda convertirse en un elemento que mueve muchas capas o mueve volúmenes de material que serían difíciles de empezar a animar si yo los manejo de forma independiente. Les planteo la siguiente situación. No sé si ustedes han visto, no, estoy seguro sí, en sus celulares, en su smartphone, cuando uno entra, por ejemplo, a ver las fotos, ¿cierto? Y él me presenta allí como un carrete de fotos, ¿tal? Y yo con el dedo empiezo a mover y él me desplaza pues varios elementos hacia un lugar o hacia otro. O si tengo mi celular en forma vertical y estoy navegando una página web y aquí hay varios elementos, ¿cierto? Y yo vengo y hago tap y arrastro para arriba o para abajo, pero todo el bloque de elementos. Imagínense nosotros estuviésemos intentando simular ello dentro del After Effects, me tocara venir a animar de forma sincronizada además la posición de este elemento, la posición de este elemento, la posición de este elemento y así sucesivamente. Entonces, un objeto nulo se convierte en la posibilidad de que yo emparente, ¿cierto? Al tratarse de un elemento primero que gráficamente no tiene ninguna representación, yo puedo entrar a algo que se llama emparentar. Aquí ese es el término clave de lo que estamos hablando ahora. Emparentar. ¿Cómo se escribirá emparentar? ¿Será que sí? Antes de P siempre va M, ¿cierto? Sí. Pero se ve raro, no sé si está bien escrito, pero emparentar es entonces el término que vamos hoy a utilizar. ¿De qué nos va a servir o qué va a aportar? Poderle restringir dentro del After Effects que un cúmulo grande de elementos vengan y se aten, ¿cierto? A partir de un lacito allí invisible. Con eso, cualquier modificación que yo haga, bien sea de posición para ese objeto nulo, va a controlar todo un bloque de capas. ¿Bien? Entonces, si estoy intentando desarrollar ello que les estaba mostrando o que les estaba denotando que tengo un carrete de fotos y quiero que se pasen con agilidad varias, pues ¿qué hago? Todas esas fotos vengo, las emparento al objeto nulo y al moverlo a él voy a mover entonces todo ese bloque. ¿Cuál es la virtud de poder tener este trabajo? Que él va a ser sobre quien recaiga toda la animación, ¿cierto? Y le vaya a poner todos los keyframes necesarios para moverlo. Pero a su vez, cada uno de estos elementos va a seguir con su panel virgen, es decir, podría tener yo doble animación. Un objeto nulo que me controla el todo y una animación para cada una de ellas de forma independiente. ¿Listo? Yo, cuando estaba allí, me ponía en el puesto de ustedes, tratando de entenderlo. De alguna manera mi cabeza hizo una imagen mental y es que no sé si ustedes han visto
un cubo Rubik por dentro, ¿sí? Alguna vez han desbaratado estos cubitos de armar de colores. Allí hay como una crucecita, la cual tiene una sola pieza y a ella vienen y se le pegan el resto de fichas. Y con que yo mueva esta, ¡buah!, y se me van a mover todas. Pues de alguna manera esto sería como un objeto nulo porque a raíz de que cada una de ellas venga y esté unida, ¿cierto? Cualquier modificación que yo haga a ese centro o a ese núcleo me va a mover un cúmulo grande de elementos. ¿Listo? Entonces, se convierte en un aliado grandísimo cuando yo tengo un flujo de material que quiero darle un comportamiento uniforme. Además, eso es muy chévere porque es que al mover un elemento y que mueva varios, eso le da una naturalidad pues que sería difícil de lograr si yo estoy manejando los elementos de forma independiente, y como les digo, pues va a funcionar mucho para mover ese tipo de materiales. Los usos del objeto nulo pueden ser muchísimos, no sé qué tantos, cómo vas. Puede estar orientado a muchos trabajos. Hoy nosotros vamos a ver cómo se convierta en controlador para poder entonces generar este dichoso cubo, ¿vale? Vamos a ver entonces el funcionamiento del asunto. Entonces, vamos a crear una nueva composición y vamos a traer aquí un materialcillo con el cual nosotros podamos trabajar. Aquí yo sabría... Listo, voy a subir estos materiales, que son unas fotografías de unos globos que estaban por allí y con los cuales voy a intentar simular esa lógica de el asunto del slider de fotografías, ¿vale? Como si fuese el celular. Las voy a traer acá, vamos a organizarlas primeramente. ¿Esos globos son de ustedes o Sí. quién los utiliza mucho? ¿En segundo? ¿En segundo? Sí, en la edición de fotografías. Ah, ok, ok. Retoque digital. Retoque digital es el asunto, bueno, bien. Entonces, voy aquí a generar una composición pues que tenga algún tipo de coherencia, ¿no? Que se vean dispuestas de alguna manera, que intenten o simulen verse ordenadas. Listo. Supongamos que aquí yo ya tengo entonces como una seguidilla de fotos, si se dan cuenta, pues están todas unidas y yo quisiera que empezaran a tener un comportamiento emparentado, es decir, que un controlador viniera y manejara esto de un lugar a otro. Entonces, vamos a ver cuál es la dinámica o la ruta para plantear ello. Vamos a decir que dando clic derecho de nuevo en el panel, aquí en el área vacía, vamos a poder generar nuevo. Hemos visto el texto, el sólido, luz y cámara dentro de 8 días. Hoy entonces con objeto nulo. Lo voy a crear y él entonces se me va a listar como una nueva capa, aquí de color rojo. Y lo que les decía, no tiene ninguna representación visual hasta este momento. Aparecen esas lineecitas guías como para saber dónde está ubicado, más sin embargo, pues si yo suelto, vemos que no hay absolutamente nada. ¿Listo? Para entrar entonces en el terreno del emparentamiento, palabra tan difícil, vamos entonces a asumir este elemento o este panelcito acá que tenemos que se llama primario, en el cual entonces yo puedo restringirle que una capa o cualquier elemento que yo tenga acá empiece a heredar el comportamiento de otro. ¿Qué quiere decir? Que cualquier movimiento que yo haga en el lugar con el que está emparentado impacte directamente sobre ello. En este caso, ¿qué me interesa entonces? Que este objeto nulo, que es esta capa, la primera, maneje cada una de ellas o todas vengan y se aten a él para que cualquier movimiento que yo haga sobre él, pues obviamente maneje varias cosas. Hay dos maneras de asumir el emparentamiento. Una, esta que es como la más chévere, es tomar un lazo y es con esta espiral que aparece aquí justo al lado del primario, donde yo le digo, me interesa que la capa globo1.tif se comporte, para lo cual entonces hago clic sostenido en el lacito y vengo y suelto acá en el objeto nulo, ¿cierto? Cuando yo lo suelto, entonces acá donde dice primario, él me va a decir que se va a comportar, obviamente,
como el objeto nulo. ¿Qué va a suceder entonces? Cualquier modificación que yo haga en el objeto nulo, en este caso, por ejemplo, escala, fíjense, no se está viendo, pero ya me está manipulando esta capa que tenía yo en este lugar. Bien. Como quiero entonces que el objeto nulo se convierta en controlador de todo este bloque de imágenes, pues lo que voy a hacer es lo siguiente, simplemente clic sostenido, área de selección para todas estas capas y tomo el lacito y le digo que todas se comporten con respecto a lo que el objeto nulo marque o dicte. Acá entonces, donde dice primario, cada una va a nombrar al objeto nulo para efecto que cualquier modificación que yo haga ahora va a ser para todos los elementos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, quiero hacer que esto venga y maneje todas las fotografías de un lugar a otro. Fíjense que con una simple animación de posición yo ya estoy manejando un cúmulo grande de elementos. Bien. Entonces, vamos a, bueno, el otro método para poder emparentar, si no es jalando desde aquí directamente con el lacito, pues es más sencillo simplemente desplegar aquí lo que dice primario y elegir con respecto a qué quiero que se dé el movimiento. Los dos métodos me van a llevar al mismo lugar. Entonces, ¿qué cosas podrían ser chéveres para este desarrollo que nosotros estamos haciendo? Y que es lo que les decía, que es lo que le presta más virtud a ello. Y es que si bien el objeto nulo se convierte en el controlador, ¿cierto? Me da la posibilidad de mover todo el bloque al tiempo. Los paneles para cada uno de estos elementos siguen siendo independientes. Yo podría entonces tener doble animación porque les digo, quiero que todos estos elementos hagan una animación de escala, lleguen a este lugar, pero que en determinado momento aquí todos estén sobre 0. Vamos a ver. 0 para todo el mundo. Y empecemos entonces a desfasarlos un poquitín en el tiempo. Play. Por favor. Y eso que está 1/3 del... Este computador me tiene más que decepcionado en la clase de ahorita, no. Fue un gacho. Bueno, me toca aquí entonces hacer el asunto acá. ¿Qué tengo entonces? Comportamiento individual para cada una de las capas, porque cada una está haciendo esta lógica de escala, pero si quiero entonces entrar a revisar un movimiento ya coordinado en bloque, simplemente cualquiera de ellas me va a servir, ¿cierto? Entonces ya yo quiero empezar a hacer una animación de posición, simplemente planteo dónde quiero que inicie el asunto, ¿cierto? Y luego le digo que desplace, no sé, hasta acá, y luego rápidamente se mueva, no sé, para acá. Generamos desenfoque de movimiento. ¿Y qué tengo yo entonces? Ahí ya una posibilidad, perdón, no voy a dar play, ¿cierto? Todas las capas creciendo y todas las capas moviéndose al ritmo que pues yo ya le empiece a determinar, ¿listo? Entonces, el objeto nulo, digamos, hoy vamos a ver una opción de muchas, ¿sí? Pero espero ustedes lo logren, bien sea consultar ya de manera personal como más posibilidades de desarrollo y que lo empiecen a incorporar en la medida que, como les digo, soluciona problemas de muchos elementos que yo quisiese controlar de una sola manera, ¿vale? Entonces, yo les mostraba ahorita aquí esto. Se ríen un poquito duro, ¿no? Nosotros hoy vamos a intentar desarrollar algo de estas características. A ver. Este tipo de elementos es lo que entonces me interesa hoy desarrollar. Primero, empezar a mirar cómo las capas 3D se convierten pues, en el aliado para poder simular el volumen. Y segundo, el objeto nulo hasta antes de la explosión, ¿no? Eso no lo hemos visto. ¿Cómo empezar entonces a desarrollar que estos elementos vengan y se muevan a partir de ese elemento coordinado? Sin un objeto nulo sería imposible hacer que todas estas capas vengan y se aten y yo pueda empezarlas a que se comporten bajo cierta lógica. Entonces, yo les voy a plantear un desarrollo básico del cubo y cada uno de ustedes tendrá que generar pues como una versión nueva donde vean, miremos cómo viene y se arma y luego cómo el controlador empieza a darle el movimiento. De alguna manera es
evoca, no sé si se acuerdan, ese protector de pantalla de Windows que había, que era un cubito que rebotaba por toda el área, pues más o menos algo así vamos a desarrollar, ¿listo? Entonces, nueva composición para empezar desde cero y vamos a ver entonces este desarrollo. Vamos a decir que necesitamos primeramente un cuadrado, una capa de formas cuadrada y vamos a asumir que tenga pues como un colorcillo, ¿listo? Dibujamos presionando, ojo, la tecla Shift aquí es clave, si yo no la mantengo presionada, difícilmente yo podré hacer una capa que tenga, pues que un cuadrado sea perfecto, y si mi cuadrado no es perfecto, luego al tratar de unirlo se va a ver choneto, ¿sí? Todas las caras deben tener exactamente la misma distribución si es que quiero crear un cubo de estas características, ¿listo? Ahí ya está mi cubito, voy entonces a duplicar esto las veces que sean necesarias, 6 hasta que obtenga mis 6 caras del cubo, aquí están, y las voy a empezar a disponer. Ahí está. Command D o Control D si estuviésemos sobre Windows. ¿Listo? Tengo unos colores muy apastelados hoy aquí en este cubo. Listo, allí está. Tengo entonces las 6 caras con las cuales voy a empezar a generar el asunto. Mi recomendación para que no se vayan a complejizar con la alineación de las capas y que quede bien el armado, es decir, que hacia el final yo tenga un cubo como que se vea pues normalmente como un volumen y no las capas no se empiecen a interrumpir, es generar líneas guías para los cuales voy a habilitar acá simplemente en la parte inferior las reglas y con ellas generar entonces los lugares donde yo considero deben ir ubicados los elementos. Bien, vamos a ponernos acá muy juiciosamente y por este lado de igual forma. Listo, allí está. Vamos a entrar entonces a encajar o a verificar que estos elementos estén lo suficientemente bien, ¿cierto? Que esas líneas guías sean funcionales. Creo que está un poquitico desfasado, aquí también. Ahí está bien. Y vamos a empezar a ubicar entonces los elementos, pues dependiendo de lo que yo necesite. ¿Listo? Aquí está, ya deben venir acá. Esta capita debe venir para acá. Esta para acá. Y esta para acá. Bien. Entonces, yo no voy a hacer animaciones de llegada de cada uno de estos elementos. Pero en su versión les va a tocar que cada una de estas capas tenga un comportamiento para que llegue y se pose en el lugar que deba ir. Bien. Otra de las claves para este desarrollo va a ser los puntos de anclaje. ¿Sí? Al estar intentando yo generar como unos doblamientos o unas rotaciones tan específicas, me toca ponerle una lógica de cómo va a interpretar cada uno de estos cuadrados, qué cara va a ser de la caja, ¿cierto? ¿Por qué? Vuelvo y les muestro acá este elemento. A verlo. Aquí entonces, quiero que interpretemos este video que está en reproducción. Fíjense que cada una de las caras necesita o tiene un requisito de torsión muy específico. Esta cara azul, por ejemplo, tiene que ser bisagra de esta caja roja para que suba y rote y se convierta en esta cara. Esta entonces, su punto de bisagra ha de ser aquí. ¿Para qué? Pues para que gire y suba por esta cara. Esta su punto de bisagra va a ser acá. Y así sucesivamente con cada uno de ellos para poder dar los movimientos correspondientes a cada uno de ellos. De allí entonces que lograr ubicar el punto de anclaje en el lugar específico pues me va a garantizar que yo pueda hacerlo de una forma correcta. Bien, y atención entonces con esta lógica de acá. Fíjense lo chévere que está sucediendo con estas dos últimas capas. La capa azulita levanta a su vez con la morada, pero luego la morada cae de una forma, ¿cierto? Como independiente. Volvamos al After Effects y miremos entonces cómo lograr ello. Vamos a decir que todas estas capas me interesan que sean 3D, activo el conmutador para cada una de ellas y empezamos a verificar los puntos de anclaje, el lugar donde deben estar ubicados. Les recuerdo, esta herramienta que está en la parte superior, que está justo al lado izquierdo de la herramienta del rectángulo, me va a dar la posibilidad de mover el punto de anclaje a mi discreción. La voy a tomar
y le voy a decir que el punto de anclaje para esta capa me interesa que esté justo en este lugar, ¿vale? Voy a ser bien juicioso para que esto no empiece a fallar, lo siento. Y lo voy a ubicar en el lugar justo donde yo considero. Ahí está. Bien. Vamos ahora con esta capa. Fíjense, su punto de anclaje por allá también está desbaratado. Lo voy a traer, lo voy a ubicar acá lo más juicioso posible que coincida, perdón, con el centro de esa capita morada. Allí está. Bien. En el caso de esta capa, pues como para mí va a ser la capa del fondo, pues voy a dejarle el punto de anclaje aquí como en el centro, pues se me es indiferente, ahí ya está. Con esta entonces, si le pongo la lógica, ¿dónde debería estar su punto de anclaje? Esta va a ser bisagra de aquí, debe levantar por este costado, así que debo entonces ubicarla muy bien, por aquí, ¿cierto? Lo propio con esta capita rosada, la ubico por acá, y va a estar. Y ahora lo propio con esta también, esta capa roja. Ahí está. Ya tenemos entonces sincronía en los puntos de anclaje. Ahora nos resta es generar las vistas para empezar a ver los comportamientos y empezar entonces a generar las animaciones para conformar la llegada del cubo. Vamos a empezar a generarlas de la siguiente forma. Simplemente tomamos esta capa que necesitamos rotación, presionamos la tecla R y miramos cuál de estos modificadores se convierte en el necesario para hacer el levantamiento de dicha capa. Creo que en este caso sería justo este que dice rotación en Y, para hacer que este elemento venga y gire hasta el punto que yo considere necesario. Entonces, pues como es habitual en cualquier lógica de animación, simplemente vamos a decir que me interesa generar keyframe en rotación en Y. Allí está su primer elemento. Voy adelante y le digo que gire para que quede totalmente perpendicular a 90, ¿cierto? Y tendría, perdón, menos 90 en este caso. Y tendría yo este levantamiento de esta capa justo acá con respecto al otro de una forma ya correcta. Miremoslo acá, ahí está. Miércoles, no da play. Mírenlo, verifíquenlo en esta vista. Ahí tengo yo esa capita que se levanta hasta 90. Bien. Vamos a hacer lo propio entonces con esta. Vamos a ver, damos rotación y empezamos a verificar. Esta rotación no es. Esta rotación tal vez sí es. Entonces, perdón, es esta. Genero de nuevo keyframe inicial. Le digo que gire hasta 90 y voy a tener yo entonces que esa capa ya ha empezado a funcionar. ¿Listo? ¿Qué va? Va a depender mucho de hacia dónde quieres tú que dé la torsión. ¿Listo? ¿Qué pasa? Para poder entonces empezar a verificar o a modificar mejor la vista, ¿cierto? Que me tienen estas capas, pues yo voy a tener que valerme del objeto nulo para poder unirlas todas a él y empezar a que al momento que yo haga una rotación en el objeto nulo, toda la vista o todas las capas empiecen a girar. Entonces, de nuevo, clic derecho, nuevo objeto nulo, ¿cierto? Lo ubicamos por aquí, justo al centro del asunto. Ahí me parece bien, acá, por acá. Lo voy a poner aquí en la parte superior. Le digo que sea una capa 3D también, obviamente. Y voy a emparentar desde la capa 1 a la 6 todo al objeto nulo. Con eso, cualquier modificación que yo haga, él de una vez va a empezar a impactar pues todas las capas. Voy a mostrárselos. Voy a hacer rotación, ¿cierto? Y nos damos cuenta ahí ya que vamos bien. Tal vez esta no. Pues porque hemos levantado estas dos capas, ya están funcionando. Ya está haciéndolo de manera correcta. ¿Listo? Vamos ahora a hacerlo con una tercera capa, perdón. Vamos a hacerlo ahora con esta de acá. ¿Listo? Entonces entramos, rotación, verificamos con cuál elemento es que nos va a dar la rotación correcta. Creo que en este caso es esta, ¿cierto? Entonces decimos keyframe de rotación, adelante en el tiempo y le decimos que rote hasta 90. Perdón, hasta menos 90 en este caso. Ahí está. Verificamos con el objeto nulo que todo esté quedando en su sitio. Ahí va. Aquí la perspectiva es la que juega como un punto supremamente fundamental.
Ahí está, ahí se está armando mi cubito. Ya lo que me restaría entonces es levantar estas dos últimas capas y les dejo entonces esta trampa. Vamos a ver quién lo logra hacer. La solución es evidente, pero pues se las dejo yo allí a ver quién la descubre. ¿Cómo hacer que estas dos capitas se levanten bajo esta lógica? Que esta levante con esta y luego esta caiga solita. Bien, vamos a ver si lo logran ustedes descubrir. Los chicos de la jornada anterior lo lograron hacer cuando estábamos en este desarrollo. ¿Listo? Vamos entonces a terminar de completar mi cubo. Démosle rotación entonces a esta. También. ¿Cierto? Generamos keyframe. Vamos adelante y le digo que rote a 90 positivo. Allí está. Trin, trin. Lo que me restaría hacer es entonces ya hacer lo propio con esta capita. Vamos a verlo. No giró. Ahí está. Vamos a decirle entonces a esta capa que por una animación de posición en este caso, ¿cierto? Esté allí. Venga. Perdón. Adelante en el tiempo, lo siento, tengo que siempre venga acá y luego sobresalga hasta por acá. Bien, creo que ya he completado la animación, por lo menos de cómo conformar el cubo ya está lista. Es decir, el armado completo ya está funcionando. Voy entonces ahora, al tener ya el objeto nulo como un aliado, ¿cierto? Como un elemento que me puede controlar varias cosas, Dios santo. Aquí tenemos tal, y la llegada de esa capa quedó tramposa porque no les voy a decir cómo es que se hace, ¿no? Ustedes tendrán que descubrirla. Una vez tengo el cubo conformado, pues ya lo que me resta que es empezar a generar animaciones en cualquiera de estos modificadores, hasta de posición también es necesario, y restringirle pues cuál quiero que sea el comportamiento que tenga. Entonces yo podría decirle, hey, ¿por qué no? Vamos a bloquear todas estas capas, me interesa solamente mover el objeto nulo. Quiero que estés aquí y que además des tantos giros hacia por acá, ¿cierto? Y más adelante aquí en el tiempo vengas por acá. Ahí está, ¿cierto? Lo estoy alejando y además le digo que se dé también un par de giros como para acá. Y hacia aquí le podemos decir que queremos que ese objeto nulo venga para acá. Ya empezar entonces es a generar el control sobre el movimiento, más sin embargo, pues al estar atadas todas las capas, pues va a ser ya muy fácil asumir el asunto. Qué pena. Ahí está. Vamos a ponerle desenfoque de movimiento a todas estas capas, activamos y vamos a ver entonces, vamos a poner un fondito también, de hecho, para que se vea chévere sobre el... ¿Vieron? Entonces vamos a ver, vamos a revisar cómo va quedando el asunto y espero pues para ustedes sea claro todo el desarrollo que hemos hecho. Capas 3D para empezar a generar los movimientos. Pucha. No logré dar la reproducción, no sé por qué diablos, pero me toca entonces aquí con el mouse. Entonces, atención a lo que está sucediendo. Ahí ya lo Ahí va, fíjense, toda la construcción. Una vez yo ya había animado la entrada de cada uno de los elementos y las rotaciones, al venir y modificar el objeto nulo, pues no va a descoordinar esos movimientos porque son de cada una de las capas de forma individual, ¿cierto?
llegué y conformé entonces en la totalidad del cubo y luego por animaciones en el objeto nulo, tanto en rotación como posición, fíjense todos los keyframes que yo he generado, pues he hecho entonces que este elemento venga y empiece a generar ese comportamiento. La sensación de movimiento, es decir, esto que se ve así como desenfocado, recuérdenlo, simplemente es que habilité el conmutador de desenfoque de movimiento, lo habilité acá y de allí entonces pues que se vea tan chévere ese movimiento que está haciendo en este caso el desarrollo o la construcción del cubito. Bien, para intentar darle mayor sentido o que se vea más el volumen, pues lo natural sería que esto generara una proyección de sombra, ¿cierto? Si nosotros revisamos acá, yo no sé si este no tiene sombra, pero alguno de los que les mostré creo que sí los tenía. Es que no sé por qué aquí no está. No, aquí este tampoco tiene sombra. Bueno, no importa, vamos a ponérsela. Creo que, digamos, muchos de las cosas que se hacen en After Effects es un cúmulo de muchos efectos que uno va incorporando mientras va aprendiendo, ¿vale? Entonces, puede ser que ustedes digan, pero qué cantidad de vainas que nos habla este man en un solo momento, pero es que es la única manera de poder desarrollar cosas que visualmente pues terminen siendo atractivas. ¿Qué voy a hacer yo entonces en este caso para poder generar una sombra que sea coordinada con los movimientos? No hay un efecto tal que yo diga, ay, venga, pum, sombra y ya funcione, no es tan así. Debo entonces primeramente seleccionar las capas. Friquio eso. Seleccionar las capas con las que quiero trabajar, en este caso desde el objeto nulo a todas las que contienen los cuadrados y le voy a precomponer. Le voy a precomponer, ¿vale? Al precomponerlas, pongámosle que esto se llama cubo completo, voy a tener la posibilidad de generar un segundo cubo, ¿cierto? O como una segunda capa a partir de esta misma, la voy a duplicar, ¿cierto? Y esta capita de abajo, vamos a verla, pues la voy a convertir en la sombra proyectada. Sin embargo, pues si yo aquí doy modificación, ¿qué tendría? Pues dos cubitos haciendo exactamente lo mismo. Si yo quiero entonces que esto se convierta en una sombra, debo trabajar para que su aspecto visual se asuma como una sombra entonces. Lo primero que voy a hacer que es achatarla un poquitico para que se vea proyectada sobre el piso directamente y ya luego entonces trabajarle al aspecto. ¿Qué requiero para que una sombra se vea sombra? Primero pues que sea negra o que sea oscura. Entonces a partir de algo que se llama corrección de color, que estoy seguro ustedes han trabajado bien sea en Premiere o también en Photoshop, voy a utilizar un efecto que se llama exposición. Lo voy a seleccionar y con ella entonces donde dice exposición puedo yo o asumir un valor positivo, lo cual sería como aclarar en este caso toda la precomposición o en este caso todo lo contrario, oscurecerla lo suficiente, dejarla totalmente negra. ¿Por qué es necesario precomponer y duplicar? Pues para que esté coordinado todos los movimientos, ¿no? Si no están coordinados, pues difícilmente sería una sombra proyectada que tuviese sentido. ¿Listo? Una vez entonces haya yo hecho esto, sigo entonces dándole aspecto a esa sombra. Algo que podría aportar mucho sería un desenfoque. En este caso voy a hacer uso de un efecto, desenfocar, desenfoque gaussiano, y le voy a decir que esto se desenfoque bastante para que pierda entonces la dureza, ¿cierto? Y simplemente ya con un poquitín de opacidad, voy a bajarle allí la opacidad, no sé qué tanto, voy a tener yo que todos los movimientos que tenía ya ese cubo, pues van a verse impactados directamente y todos los movimientos que él haga, pues va a ser ya coordinados con la otra capa. ¿Es claro, chicos, más o menos? Otra vez, profe, esa parte de la sombra. ¿Toda la sombra? Toda la sombra, listo. Aquí tenemos ya el movimiento y la construcción del cubo, ¿no? Sí. Precompuse para que todos los elementos se volvieran un todo, desde el objeto nulo hasta las 6 caras que tiene el cubo, ¿vale? Las vamos a duplicar, simplemente Command D, ¿cierto? Y asumimos que la capita de abajo la voy a traer para acá, ¿cierto? Aquí está, la voy a ubicar en este sector tal vez. ¿Para qué entonces la opción de duplicarla? Para que todos los movimientos sean coordinados, ¿no? No olviden eso. Lo único que me interesa es que los movimientos sean coordinados. Ahí está. Vamos a darle el aspecto ahora, haciendo uso de 3 modificadores. Exposición para volverla negra,
desenfoque gaussiano para que pierda la rigidez de la línea y transparencia para que no sea tan presente en la mesa de trabajo. Bien, entonces sobre la de abajo, que es la que me interesa, efecto, corrección de color, exposición, modificamos el valor hacia un segmento negativo, pues para que se vuelva negrita, ahí está. Luego, efecto, desenfocar, desenfoque gaussiano, asumimos que tenga un valor amplio para que pierda entonces esa naturalidad y con un poquitín de opacidad, no sé qué tanto, pues vamos a dejar que la sombra no se haga tan presente. Con eso cualquier elemento que esté dándose allí ya va a funcionar. Tal vez está un poquitico rara porque se ve todavía muy voluminosa. ¿Qué voy a hacer entonces? Simplemente voy a achatar un poco la sombra. Ahí está, la vamos a ubicar por aquí y voy a tener ya una sombra como mucho más coherente con respecto al desarrollo que estoy haciendo. ¿Listo? ¿Es claro entonces? Me interesa, jóvenes, que ustedes suelten mucho en la creación de estos elementos, ¿sí? Que no les pase por encima, que generar las capas 3D, que articularlas, todo eso salga lo mejor posible para cuando le metamos los otros elementos, la cámara, las luces y demás, pues no se convierta en algo muy difícil de asumir. Yo soy consciente que a veces After Effects se hace difícil por la cantidad de elementos que hay que meterle a una sola cosa, entonces por eso yo prefiero ir como muy despacio antes que meter una cantidad de cosas en una sola vaina. ¿Qué vamos a desarrollar entonces? El ejercicio que va a funcionar a manera de quiz va a ser entonces desarrollar el armado del cubo con propuesta, ¿sí? Que yo tenga la posibilidad de que las capas vengan, lleguen a posición y se armen. Emparentar, sobre todo, también me interesa para poder hacer que el objeto nulo controle todas las capas y luego animar el cubo haciéndole pues un poco de lo que yo hice y es que rebote, que venga y vuele por la pantalla y además generarle la sombra. ¿Listo? Vamos a tener 1 hora y media por allí de desarrollo para eso y pues obviamente la asistencia mía si es que no olvidaron algo o algún paso no quedó del todo claro, pues yo con mucho gusto me acerco y les colaboro en el desarrollo. ¿Les parece? Bueno, las notas también ya del primer corte están arriba por si alguien quiere verificarlas o necesita saber cómo quedó el también entonces se puede acercar